Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy en Razas y Especies de Star Wars traemos a los geonosianos, también conocidos como geos o bichos. Historia. La especie era nativa del planeta rocoso de Geonosis, ubicado en los territorios del borde exterior. Hace eones, durante una era prehistórica, este mundo sufrió un gran cataclismo que lo afectó para siempre, un cometa que se estrelló contra la luna más grande de su mundo natal. Esto creó un campo de escombros que llovía constantemente sobre la superficie y exterminaba al 99% de las especies nativas de todo el mundo. Las pocas especies resistentes que sobrevivieron en este nuevo entorno se mudaron para reclamar su mundo a lo largo de millones de años. Entre ellos se encontraban los antepasados insectoides de los geonosianos, que con el tiempo se convirtieron en los más astutos y viciosos que sobrevivieron al duro entorno de Geonosis. Una combinación de su mayor inteligencia y la eficiencia estructura social basada en colmenas les permitió dominar su mundo natal. Esto llevó a que los geonosianos fueran considerados la forma de vida superior del planeta, que fueron forzados a vivir bajo tierra. Con el tiempo, los habitantes se pusieron en contacto con la galaxia más amplia en forma de exploradores y comerciantes. Esto a su vez condujo al establecimiento de empresas comerciales en el borde exterior con grupos empresariales. Esto introdujo tecnología de nivel galáctico a los geonosianos, lo que cautivó sus intelectos técnicos y mecánicos. Tal evento vio el establecimiento de fábricas de droides ubicadas en las profundidades del subsuelo, donde construyeron maquinaria basada en su propia forma. Esto dio lugar a que Bactoid Armor Workshop, que estaba afiliado con la Tecno-Unión, crear un acuerdo de distribución con los geonosianos. El acuerdo permitió que los droides geonosianos se vendieran en todo el borde. Con el tiempo, Bactoid trasladó gran parte de su producción de droides a Geonosis, eludiendo cualquier legislación restrictiva de la República Galáctica. Durante la Gran Guerra Galáctica, las arenas de Geonosis vieron el surgimiento de un prometedor gladiador mandaloriano que llamó la atención de las autoridades geonosianas. La carrera de este guerrero creció rápidamente hasta el punto de que muchos dentro de la multitud hicieron acusaciones de trampa. En realidad, la inteligencia imperial había apoyado al joven guerrero para instalarlo como el nuevo Mandalor. Eventualmente, sus victorias significaron que había pocas posibilidades de su derrota, hasta el punto de que los geonosianos no pudieron ganar más créditos. Antes de que este joven Mandalor el menor pudiera ser retirado por la fuerza, partió de Geonosis y comenzó a reunir a los clanes mandalorianos para una campaña contra la República. En el 24 antes de la batalla de Yavin, durante el reinado del archiduque Poggle el Menor, Geonosis se convirtió en miembro de la Confederación de Sistemas Independientes, que usó las fábricas del planeta para construir su ejército droide. 2 años más tarde, en el 22 antes de la batalla de Yavin, Poggle programó una reunión privada de los líderes de la Confederación en Geonosis. Se esperaba que durante esta reunión las organizaciones que formaban la columna vertebral del movimiento separatista pusieran sus recursos a disposición del Conde Dooku, el jefe de Estado de la Confederación. Sin el conocimiento de los separatistas, sus planes de liberar una guerra contra la República Galáctica fueron oídos por el caballero Jedi Obi-Wan Kenobi, que había seguido a Jango Fett, un cazarrecompensas empleado por Dooku, hasta Geonosis. Kenobi logró transmitir sus descubrimientos a su padawan Anakin Skywalker, que estaba en Tatooine antes de ser atrapado por los separatistas. Después de retransmitir la información al Consejo Jedi, Skywalker y Padme Amidala, la senadora de Naboo, decidieron rescatar a Kenobi, pero terminaron encarcelados. Eventualmente, Kenobi, Skywalker y Amidala fueron llevados a la arena de ejecución geonosiana, pero lograron liberarse. Los separatistas a su vez introdujeron droides de batalla en la arena, desencadenando la primera batalla de Geonosis, la primera batalla de las guerras clon, cuando los refuerzos Jedi liderados por el maestro Windu se rebelaron entre el público y entraron en la arena para enfrentarse a los droides. Después de la derrota de la Confederación en la batalla de Geonosis, el planeta fue ocupado por la República. Meses después, los geonosianos derrocaron el control del planeta por parte de la República y Poggle el Menor comenzó a construir nuevas fábricas de droides. Cuando la República descubrió esto, lanzaron una invasión masiva. Las fuerzas de los generales Skywalker, Kenobi y Adi-Mundi se enfrentaron a una fuerte resistencia por parte de los geonosianos, que utilizaban cañones de protones, sónicos y destruían cañoneras y naves de descenso con sus cazas estelares. A pesar de esto y de los enjambres de Geonosis, la República destruyó una fortaleza y el generador de escudos de la fábrica. Cuando las fuerzas de la República se acercaron a la fábrica principal, Poggle ordenó una fuerza de droides de batalla para derrotar a las fuerzas de Skywalker y la general Unduli. Un enjambre de geonosianos atacó a los clones por la espalda y mató a muchos.
Bajo tierra, las Padawans Ahsoka Tano y Barry Sophie estaban atravesando las catacumbas para acceder a la fábrica y destruirla. Sin embargo, un geonosiano lo siguió y notificó a Poggle. Después de colocar supertanques contra las fuerzas de la República, envió un grupo de geonosianos y un tanque liderado por TX-21 para detener a los Jedi. Sin embargo, fracasaron y la fábrica fue destruida. Durante la recuperación de Geonosis se descubrió un templo en la búsqueda de Poggle el Menor por parte de la República, donde descubrieron que la reina Karina la Grande de los geonosianos vivía en las catacumbas debajo del templo. Ella utilizó un parásito que le permitió controlar la mente de la víctima. Cuando las guerras clon terminaron con la República victoriosa y reestructurada en el Imperio Galáctico, Geonosis permaneció bajo el control imperial. El geonosiano Gisor Delso y varios otros geonosianos formaron una resistencia separatista durante las secuelas de la misión a Mustafar, pero la organización se disolvió durante la batalla de Mustafar. Los científicos geonosianos y los esclavos también jugaron un papel en la construcción de la Estrella de la Muerte. Durante la Guerra Civil Galáctica, los científicos geonosianos establecieron un laboratorio biológico en Yavin 4. Después de las guerras clon, el uso de droides de batalla estaba mal visto y la fortuna geonosiana se desvaneció cuando el Imperio los utilizó principalmente como mano de obra esclava. Sin embargo, en el 0 antes de la batalla de Yavin, las fuerzas rebeldes instigaron una revuelta geonosiana que había construido una base secreta en Geonosis. Vader, al frente de una fuerza de invasión, fue enviado para aplastar la revuelta, en lo que se convirtió en una subyugación de Geonosis. Aunque los geonosianos y los rebeldes lucharon codo con codo o pusieron una gran resistencia, los imperiales salieron victoriosos, destruyendo a todos los agentes rebeldes presentes, matando a los geonosianos rebeldes y destruyendo sus hogares. Después de la primera muerte del emperador Palpatine, Geonosis estableció una política aislacionista, no queriendo repetir lo que sucedió al comienzo de las guerras clon. Los geonosianos se libraron de los horrores de los Yuuzhan Vong durante su invasión de la galaxia. Biología y apariencia. Como muchas especies de insectos, los geonosianos tenían un exoesqueleto de quitina dura que brindaba protección contra impactos físicos y ataques de radiación que ocasionalmente bañaban su mundo, rostros alargados y extremidades con múltiples articulaciones. Los geonosianos eran fuertes a pesar de su complexión delgada y eran capaces de construir colmenas y fábricas masivas en conjunto. Fueron clasificados como una especie inteligente semi-insectoide. Los atributos físicos de un geonosiano tendían a variar dependiendo de la casta en la que nacieron. La cabeza de un geonosiano era alargada y grande, con sus cráneos surcados en la parte superior y al lado donde tenían ojos bulbosos de párpados gruesos. Típicamente tenían dos variedades, los líderes aristócratas y los drones guerreros. Ambos eran físicamente fuertes y estaban cubiertos de crestas óseas que protegían sus brazos, piernas y órganos vitales. Normalmente su piel era rojiza y tenía una estructura delgada. Eran algo resistentes a la radiación que golpeaba su mundo natal, pero tendían a vivir bajo tierra para escapar de este fenómeno. Eran bípedos y caminaban sobre las piernas. La estructura de sus dedos les permitía aferrarse a los riscos rocosos. Sin embargo, la mayoría también poseían alas coriáceas, de rápido aleteo que emergían de sus omóplatos huesudos. En algunos especímenes las alas no se usaron después de su juventud y los drones de servicio tenían alas vestigiales. Los geonosianos medían entre 1,6 y 1,8 metros de altura. Los geonosianos entre las edades de 1 y 6 años se clasificaron como niños, mientras que los de 7 a 10 años eran adultos jóvenes. Un adulto tenía entre 11 y 35 años, mientras que la mediana edad era de 36 a 50 y la vejez de 51 a 64. Una edad venerable para un geonosiano eran más de 65 años. Los Ur-Gridel eran primos evolutivos cercanos de los geonosianos y se desarrollaron a partir de los mismos antepasados insectoides. No se sabe si existen usuarios de la fuerza entre esta especie. Sociedad y cultura. La mayoría de los geonosianos se contentaron con permanecer dentro de su casa hasta que murieran, aunque algunos desarrollaron alguna ambición. Los trabajadores estaban condicionados a odiar incluso el concepto de separación de su colmena y el sistema de control. La vida normal de un trabajador de bajo rango era un trabajo y esfuerzo interminables para satisfacer a la aristocracia, que era conocida por hacer demandas espectaculares. La casta guerrera tendía a ser muy competitiva y estaba ansiosa por demostrar su valía. Nacieron con un nivel anormal de inteligencia y una de sus únicas esperanzas de escapar de su rígido deber era entrar voluntariamente en el combate de gladiadores. En última instancia, su sociedad existía para beneficiar a los pocos miembros que residían en la casta superior. Se sabía que los miembros de las clases aristocráticas eran ambiciosos, dominantes y manipuladores, se movieron constantemente para mejorar su posición y posesiones, pero al mismo tiempo trabajaron para eliminar o arruinar a sus rivales. Legiones de tales zánganos servían a la aristocracia y por tanto vivían dentro de los dictados de su rígida sociedad. En general, los geonosianos eran reacios a abandonar sus colmenas, lo cual era una de las razones por las que rara vez se los encontraba fuera del mundo. A pesar de esto, algunos lograron salir de su planeta de origen, algunos entre ellos incluían aristócratas y guerreros.
Los geonosianos tendían a vivir bajo tierra para escapar de la radiación que afectaba a su mundo. Esta forma de existencia también se atribuyó al deseo de la colmena de esconderse de sus rivales, así como de los depredadores que vivían en su mundo natal. Tales colmenas geonosianas subterráneas estaban tradicionalmente ocultas en el paisaje y tenían formas naturales para mezclarse con el medio ambiente. Sus viviendas se consideraban reinos espectaculares de la arquitectura, compuestas por torres rocosas altísimas que fueron talladas en el paisaje en la superficie de su mundo. Estas colmenas usaban una pasta de roca que se cultivaba en granjas. Este proceso permitió la construcción de agujas altísimas con un aspecto orgánico que daba la apariencia de hueso derretido. Las agujas más nuevas se basaron en los montículos utilizados por los antepasados aborígenes de los geonosianos. Las colmenas estaban conectadas entre sí por túneles poblados de 1 kilómetro de largo que se extendían por debajo de la superficie del planeta. Cada una de las colmenas guardaba sus propios túneles con vigilancia. Periódicamente se libraron grandes guerras por el control de las grandes colmenas y tales enfrentamientos se liberaron dentro de las redes de túneles. Tal guerra a menudo incluía sabotaje con minas sónicas desplegadas dentro del túnel de un rival. Disfrutaban de las batallas y las ejecuciones públicas. Para las masas geonosianas, las visitas a las arenas de ejecución eran eventos dramáticos y festivos. Las arenas albergaban un gran número de drones. De hecho, su sociedad permitía a las castas inferiores escapar de la monotonía cotidiana de sus vidas participando en combates de gladiadores. Estas arenas también se usaban como una alternativa para retener a los prisioneros, lo que ahorraba recursos a la colmena. Los cautivos servían como entretenimiento público donde se les obligaba a luchar contra las bestias feroces o entre sí. La práctica tuvo dos efectos. En primer lugar, reforzó el dominio de la aristocracia y en segundo lugar, pacificó a las masas de zánganos entreteniéndolos con violencia. Como tal, los capturados por geonosianos fueron enviados a las arenas donde estaban destinados a proporcionar diversión a las masas. Estas arenas formaban parte de una red de sociedades de gladiadores. Aquellos de castas inferiores que voluntariamente participaban en la batalla en la arena se les otorgaba un nivel de estatus si se distinguían en el combate. Tales actos les otorgaron fama, fortuna y el derecho a ser vistos como aristócratas, aunque nunca fueron tratados como iguales. La mayoría de estos utilizaron su riqueza y prestigio acumulados para comprar su salida de Geonosis, después de lo cual nunca regresaron a su mundo natal. Uno de los subgrupos dentro de su sociedad asociados a las arenas eran los picadores. En su mitología existían un grupo de figuras conocidas como los señores supremos de la colmena, que se parecían a geonosianos gigantescos, con estos seres imponentes que representaban tanto una gran fuerza como sabiduría. Estaban enojados por las rivalidades y los conflictos entre colmenas hasta el punto de que los señores supremos lucharon entre sí en un combate abierto que se libró sobre la superficie de su mundo y frente a los atemorizados geonosianos. Fue este evento el que inspiró el uso de los gladiadores, que se convirtió en el arte conocido como Pentranaki. Esta forma de combate en la arena se consideraba una profesión noble y de clase alta. Los gladiadores de Pentranaki recibieron así su nivel de distinción más allá de los límites de su casta. La naturaleza violenta de su civilización se reflejaba en su arte, que normalmente representaban imágenes en forma de cuchillas como parte de su contenido. Los de su clase tendían a mostrar desprecio hacia otras especies, aunque aquellos que se escaparon de su sociedad dominada por castas aprendieron rápidamente la tolerancia cuando se encontraban con razas alienígenas. Aunque Geonosis estaba cerca de la ruta comercial del corredor coreliano, los propios geonosianos recibían pocas visitas. Fue solo la presencia de las fundiciones de droides de Geonosis lo que atrajo a los clientes, y esta industria que mantuvieron fue considerada la mejor y más productiva de la galaxia. Estas fábricas fueron excavadas por grandes equipos de trabajadores no tripulados y estaban a kilómetros bajo tierra. Tales instalaciones tenían grandes entradas que servían como ejemplos de arquitectura de colmena. Sus fábricas subterráneas eran mantenidas por una mano de obra servil compuesta por drones no voladores. Los de su especie hablaban y leían un idioma que también se conocía como geonosiano. Se hablaban con chasquidos y silbidos y se escribía usando el alfabeto geonosiano. Castas. Los geonosianos eran una civilización dominada por castas. La sociedad geonosiana tenía dos tipos principales de geonosianos: los zánganos sin alas, que en su mayoría trabajaban como trabajadores, y la aristocracia alada, que incluían guerreros reales que servían como exploradores y brindaban seguridad a la colmena. Su sistema de castas había evolucionado durante milenios. Los geonosianos nacieron en castas específicas divididas según sus atributos físicos. Aunque la mayoría de los geonosianos estaban contentos de vivir dentro de sus castas asignadas, algunos desarrollaron ambición y aspiraron a ascender socialmente. Incluso aquellos con la capacidad de partir rara vez salían de Geonosis. La importancia de la colmena estaba fuertemente arraigada en la mente geonosiana y también despreciaban a otras especies. Los pocos que se aventuraron fuera del mundo generalmente se fueron como grupos de trabajo que finalmente beneficiaron a sus colmenas de origen. Las tres castas de zánganos biológicamente distintas se habían alterado aún más mediante la modificación genética y la cría selectiva.
Tal proceso produjo drones especializados que cumplían una variedad de funciones dentro de una colmena. Estas castas de drones incluían drones de servicio, trabajadores, soldados, granjeros, fabricantes y supervisores, y el último administraba a los demás. Casta de la reina. El cuerpo y la cabeza de una reina se parecía un poco a los geonosianos regulares, aunque tenía 6 extremidades en lugar de 4, y su sección abdominal era un ovipositor enorme hinchado con el que poner huevos. La reina podía poner un huevo aproximadamente cada 8 segundos. La cabeza era más grande y tenía una cresta gigante. Las reinas mantuvieron la colmena en funcionamiento y fueron el eslabón central de la mente de la colmena geonosiana. De hecho, algunas reinas tenían un vínculo tan poderoso con la mente de la colmena que en realidad podían controlar a los guerreros muertos. Una reina geonosiana fue Karina la Grande. Karina era capaz de hablar algo de básico galáctico y podía controlar a los seres sensibles a través de gusanos cerebrales. Esto implicaba que Karina y tal vez otras reinas tenían una gran inteligencia y podían usar algún tipo de telepatía. La casta era en gran parte desconocida para la República al comienzo de las guerras clon. Solo se descubrió cuando Obi-Wan Kenobi y el caballero Jedi Anakin Skywalker fueron en una misión de búsqueda de la maestra Luminaria Unduli que estaba rastreando a Poggle el Menor. Casta guerrera. Tales drones soldados crecieron rápidamente hasta la edad adulta y estaban listos para el combate desde los 6 años estándar de edad. Eran duros, resueltos y biológicamente adaptados a una vida de guerra. Además estaban condicionados a actuar en masa mientras mostraban una mentalidad intrépida y obstinada. Tales rasgos los convirtieron en buenos defensores y luchadores fuertes. Como su sociedad en general, la casta guerrera estaba dividida entre la élite y los regulares. Los guerreros de élite eran genéticamente superiores a los regulares, tenían mayores habilidades en el arte de la guerra y parecían estar equipados con cibernética. También, por razones desconocidas, tenían un segundo par de patas para caminar y un abdomen más largo que los geonosianos normales, quizás debido a la ingeniería genética o la cría selectiva. Mientras que los regulares solo estaban equipados con picas de fuerza débil o blasters sónicos y apenas ningún equipo de protección. Casta obrera. Los miembros de la casta obrera o menor eran geonosianos sin alas que formaban la clase baja de la sociedad geonosiana. Fueron oprimidos por la casta guerrera trabajando en unas condiciones muy duras. Construyeron torres y fundiciones de droides así como hazañas arquitectónicas más complicadas como la arena de Pentranaki. Se sabía que algunos de los miembros de esta casta tenían alas que no funcionaban. La única esperanza que podía tener un trabajador de escapar de su humilde estatus residía en el combate de gladiadores. Los geonosianos de casta inferior a menudo se enfrentaban a otros geonosianos, otros inteligentes o criaturas feroces en grandes arenas. Si el geonosiano sobrevivía, alcanzaba el estatus y ascendía socialmente, o ganaba suficiente riqueza como para abandonar Geonosis por completo. Poggle el Menor fue una vez miembro de esta casta, de ahí su epíteto, el Menor. Otras castas. Un subgrupo geonosiano que surgió fue una casta separada criada para ser piloto de combate. Estos resistentes especímenes no necesitaban dormir. Otro subgrupo eran los picadores que operaban las arenas de gladiadores geonosianas. Los picadores fueron entrenados para montar enorrayas y usar picas estáticas para dirigir y pelear con las bestias de la arena. Los picadores de la arena eran en realidad drones de otras castas que habían demostrado su valor en la arena. Se les dio un poco más de dignidad que a un dron trabajador típico. Otra casta más era la casta de los zombies, el cuadro personal de sirvientes no muertos de algunas reinas cuyos gusanos cerebrales impregnaban la muerte y los obligaban a su lealtad incuestionable. Estos muertos vivientes pudieron recibir más daño que sus hermanos vivos y recuperarse incluso después del desmembramiento. Bien, pues esta ha sido la historia de los geonosianos, espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejar un like, un comentario y compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.